Y quiero dar inicio con esta frase muy importante, muy interesante, de una gran madre que dice que la paz comienza con una sonrisa. Es que la sonrisa es importante de todo punto de vista, y hoy día vamos a conocer un poco de lo que es sonrisa y vamos a ver hoy en día cómo realizamos un tratamiento y qué debe saber nuestros colegas para solucionar un problema de sonrisa gingival. ¿Ok? Que es desagradable para nuestros, para las personas o para nosotros mismos. Muchas veces nosotros vamos a tener varios caminos por determinar o por solucionar. ¿Ok? Entonces, uno de los caminos Uno de los caminos va a ser definitivamente la parte estética. Hay una justificación muy importante cuando viene un paciente en pos de un tratamiento, ¿ok? Y si se trata de un tratamiento de sonrisa gingival, lo primero que va a haber es la estética. Entonces nosotros recorreremos ese camino para darle definitivamente a un paciente que no le gusta su sonrisa gingival a llevarlo a lo más estético posible. Y otro grupo de pacientes también vienen por un tema restauradora. ¿Ok? Pueden tener una sonrisa gingival debido a un desgaste de los dientes, debido a una fractura, ¿ok? Debido también porque sus coronas sean muy cortas. Entonces nosotros en alguna damos una solución tal vez con carillas, vamos a darle una solución tal vez con coronas. Entonces la justificación para realizar un tratamiento estético o para dar un tratamiento de sonrisa gingival, definitivamente va de la mano con la estética y con la restauradora. Y como su nombre te dice, este debe de una solución y lo que nosotros debemos conocer, porque a esta sonrisa gingival podemos darle soluciones, como en este caso vamos a exponer una solución periodontal, ¿ok? Podemos darle soluciones también como una reposición del labio, una solución también con el uso de toxina botulínica, también con intrusiones de los dientes, tal vez con una cirugía ortognática. Entonces, como pueden ver, para darle solución a esta sonrisa gingival hay varios tratamientos, ¿ok? Y uno de los tratamientos que se realiza comúnmente en la práctica diaria es el tratamiento periodontal, ¿ok? Entonces, como podemos ver acá, como una manera introductoria, como una manera muy general, vemos acá un tema de que este paciente presenta sonrisa gingival y es evidente ya cuando uno ya va agarrando un poquito más de experiencia, es que puede, por los dientes muy cortos, dientes muy pequeños, puede haber que por el problema de la encía que ha crecido por múltiples motivos, o hay una hiperplasia y la encía o el margen gingival está hacia coronal. Y cuando tenemos esta situación clínica, definitivamente vamos a ver más encía, y cuando el paciente sonríe va a tener una sonrisa gingival. Es ahí cuando nosotros como odontólogos generales tenemos que conocer, ¿ok? Tenemos que conocer a qué nivel debe estar
¿A qué nivel debe estar mi margen gingival? ¿A cuánto debe ser la longitud dentaria? Yo debo saber cómo debe estar mi nivel gingival, cómo debe estar mi nivel, mi semigingival. Entonces son parámetros importantísimos para darle solución a un problema de sonrisa gingival. Aunque el examen debe ser muy profundo, debe hacerse una planificación y para una situación clínica nosotros tenemos que dar una solución y esta solución como una forma general es como esta situación. Este paciente vino con esta sonrisa, con dientes muy cortos, ¿ok? Dientes muy cortos. Es evidente que se hizo una planificación, se hizo un examen, entonces se obvió, se tomó el camino de realizarle una gingivectomía. De acuerdo al caso, puede hacer una osteotomía y ya solucionados con el tema periodontal. ¿Ok? Entonces, de una situación clínica que viene este paciente, podemos, después de un tratamiento, podemos dejarle en esta situación clínica. ¿Ok? Entonces, como podemos ver acá, hemos hecho una gingivectomía, hemos hecho una osteotomía y entonces vamos a dejar el proceso de cicatrización que se dé y una solución dada. Y una solución ¿cómo? Con un procedimiento muy común que se denomina alargamiento de corona clínica o tal vez como otros le llaman aumento de corona clínica con fines estéticos y también puede ser con fines restauradores o protésicos. ¿Ok? Y vamos viendo también como una manera introductoria, como una manera muy general de esta situación. Vamos viendo acá, tenemos dientes que cuando nosotros hagamos el análisis, vemos dientes muy cortos, ¿ok? Entonces, de una situación, como vemos acá, podemos pasar a esta situación y dándole con una solución periodontal. ¿Ok? Casi la gran mayoría de los pacientes que vienen y que refiere la literatura, ¿ok? Todo pacientes que tienen sonrisa gingival, casi la gran mayoría presentan dientes muy cortos, presentan una erupción pasiva alterada. Entonces, su solución va por una solución periodontal. Y esta solución periodontal va por realizar una buena gingivectomía, realizar una buena osteotomía. Entonces vamos mostrando dos casos. Qué importante es esto de la solución periodontal para devolverle en parte a un paciente estética en su sonrisa. Y vamos viendo también, ¿ok? No solo haciendo gingivectomía o osteotomía y dejarlo así, también añadiéndole tratamientos restauradores, como en este paciente, que se le realizó una gingivectomía, se le realizó una osteotomía y se esperó el proceso de cicatrización y ya el rehabilitador, el estético o el odontólogo general realiza las respectivas carillas. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué importancia es saber darle una solución periodontal a un paciente que tiene sonrisa gingival. Entonces, como podemos ver, estos tres casos como una manera muy general, definitivamente estos tres casos para llegar a esta solución periodontal
hemos pasado por una gingivectomía. Ahora, esa gingivectomía definitivamente lo podemos realizar con bisturí, con microbisturí, con electrocauterio o con el láser de alta potencia. ¿Ok? Pero esa gingivectomía tiene algunos principios que tengo que ver. Si lo hacemos con bisturí, tiene que hacer con una angulación de 45 grados, ¿ok? A bisel interno, ¿ok? Entonces, después de esa gingivectomía, y en algunos de estos casos, que solo como una manera muy general, en algunos casos hemos tenido que realizar tal vez la osteotomía. Igual, la osteotomía, de acuerdo al caso, se puede hacer el desgaste del hueso, ya sea desprendiendo el colgajo mucoperióstico, es decir, totalmente, o también por el mismo surco. ¿Ok? Entonces, para hacer la osteotomía, podemos también valernos de cinceles, de microcinceles, podemos hacerlos con fresas, lo podemos hacer también con las fresas del equipo de piezoeléctrico, con el fin de remodelar ese hueso, con el fin de remodelar este hueso y darles la suficiente longitud que debe tener ese diente, tanto de la línea melocementaria al hueso, para que pueda cicatrizar en condiciones normales y darle estética. ¿Ok? Y acá viene la pregunta. Doctor, he realizado alargamientos de corona clínica y nuevamente ha recidivado o ha crecido la encía. Entonces puede ser por el motivo importante de que nosotros cuando hacemos las respectivas gingivectomías debe haber, y aprovecho esta imagen para ver de que de la línea amelocementaria al hueso debe haber una longitud. ¿Ok? Esa longitud que debe ser normalmente de 3 milímetros, que se le debe devolver al diente para que pueda cicatrizar en condiciones y en esta cicatrización puedan nuevamente en la inserción supracrestal cicatrizar de una manera muy bien para darle salud a nuestros tejidos. ¿Ok? Entonces, también algo importante cuando nosotros queremos hacer hoy en día un alargamiento de corona clínica, ya tenemos a la mano la tomografía, ¿vale? Entonces, ¿por qué un punto importante? Porque definitivamente cuando nosotros vamos a hacer un alargamiento de corona clínica, vamos a ver si ese diente necesita osteotomía o no, y eso lo podemos hacer clínicamente con un sondaje, ¿vale? Pero si ya nosotros tenemos el apoyo de la tomografía o el protocolo de alargamiento de corona clínica, ya nosotros de antemano podemos tener estas distancias que nos da gracias a la ayuda de la tomografía. ¿Ok? Entonces, yo, que en mi caso, todos mis alargamientos ya lo hago con tomografía para ver y determinar dónde está la línea melocementaria y dónde está el hueso. Y antes de hacer cualquier alargamiento, yo ya tengo las distancias, cómo voy a hacer los respectivos cortes. Entonces, hoy en día la tomografía es un examen muy valioso que nos puede
ayudar bastante en un tratamiento de alargamiento de corona clínica. Y gracias a Dios, hoy en día ya en Lima, en Perú, se ha masificado este protocolo y esto va de la mano al masificarse los bajos costos que hace 3 o 4 años costaban un promedio de $100 a $200 hacer un protocolo de alargamiento de los 6 dientes anteriores. Y hoy en día ha bajado muchísimo este protocolo y lo pueden hacer o lo pueden pedir sin ningún problema en todos sus casos que van a realizar alargamiento de corona clínica. ¿Ok? Entonces, como vemos las imágenes y vamos a ver que todos presentan sonrisa gingival, ¿vale? Al margen de que todavía no hay un consenso importante donde nos pueden decidir hasta cuánto debe mostrar de encía el paciente para ver si es una sonrisa gingival, pero es evidente por la gran mayoría de los autores nos hablan de que si a partir de 2 milímetros hacia arriba muestra encía, ya se considera sonrisa gingival. Y puede ser por varios motivos: hipermovilidad de los músculos, puede ser por ilusión pasiva alterada, o puede ser por un tema también de el uso de los braques o el uso del sistema de ortodoncia para que pueda crecer sus respectivas encías. ¿Vale? Entonces, lo que nosotros queremos es devolverle a un paciente con los parámetros estéticos posibles de una sonrisa gingival a una sonrisa estética, a una sonrisa agradable, como pueden ver en estas imágenes. ¿Ok? Entonces, qué importante es saber, porque de esta situación podemos pasar a esta situación y solo haciendo el tratamiento más común, que es el alargamiento de corona clínica. Y la pregunta es, doctor, ¿y si el paciente le hacemos el alargamiento de corona clínica, sigue mostrando encía, ya podemos ver, de acuerdo al diagnóstico, de combinar algunos tratamientos, como les comenté, de reposiciones de labio, aplicación de toxina botulínica, tal vez por el crecimiento excesivo del maxilar, tal vez la cirugía ortognática. Pero la gran mayoría de cada 10 pacientes, casi 6 a 7, que más del 70%, nosotros lo podemos solucionar con el aumento de corona clínica o el alargamiento de corona clínica. ¿Ok? Porque de esta situación clínica, y sigo mostrando, podemos pasar a esta situación. ¿Ok? Con gingivectomías, con gingivoplastías, con osteotomías o también con rebaje de la exostosis de hueso, como tenía este paciente, y se devolvió de una sonrisa desagradable, de una sonrisa antiestética, a una sonrisa más agradable y una sonrisa estética. ¿Ok? Entonces, de esta situación vemos la importancia de la sonrisa. Hay mucha literatura que nos hablan de los 7 componentes de la sonrisa, los 10 mandamientos de la sonrisa y sus dimensiones, porque la sonrisa es algo maravilloso que nosotros debemos devolver a nuestro paciente, y para esto
nosotros vemos que la sonrisa es una parte importante del estereotipo físico y percepción del individuo, y la simetría en una sonrisa tiene un papel importante definitivamente en la percepción de la belleza. Y esta sonrisa estética depende de tres elementos muy fundamentales. Queremos tener en presente los labios, la encía y los dientes. ¿Ok? Entonces, hoy estamos tocando la parte de lo que es encía y nosotros debemos dominar respecto a todo lo que es esto para darle un equilibrio y una sonrisa estética. ¿Ok? Entonces, algo importante también en la literatura nos hablan que qué factores críticos nos dan en la autopercepción del atractivo de la sonrisa, y mira lo que encontramos: el tamaño de los dientes. Es importante cuánto de visibilidad tenemos los dientes y la posición del labio superior. Entonces nosotros debemos saber en qué momento nos encontramos a un síndrome de diente corto por varios motivos. Y esto va, y este tamaño de los dientes también va de la mano a cuánto va a ser visible de los dientes en una sonrisa. Porque estas alteraciones pueden afectar a la personalidad, a la inteligencia, a la estabilidad emocional o las intenciones conductuales cuando intercambiamos con otras personas. ¿Ok? Son las alteraciones negativas de una sonrisa. Es ahí que nos dice el doctor Kahn respecto a la sonrisa gingival. Es una alteración estética relativamente frecuente, caracterizada por la exhibición excesiva de la gingiva durante una sonrisa. ¿Ok? Entonces, ¿es una alteración desde ya estética? La respuesta es sí. ¿Ok? Porque exhibe mucho la gingiva en una sonrisa. Esta alteración es una de las más comunes, con una prevalencia del 26%, nos dice. Es decir, de cada 10 personas pueden tener este problema unas 3 a 4. Y es más, otra literatura nos habla de que se puede presentar casi en un 50% de las personas. Es decir, de cada 10 pacientes pueden tener esta alteración, 5 de cada 10 personas, 5 personas. Es ahí que nosotros como odontólogos debemos ahondar más en un examen clínico. Háblale nomás, háblale. Sonrisa gingival. ¿Ok? Entonces, nos dice el doctor Fradiani, nos habla de unas dimensiones, que nos dice que una sonrisa agradable es cuando expone 1 milímetro aproximadamente de tejido gingival. Que nos dice que si excede a 3 milímetros se considera totalmente agradable, estético. Pero si ya más de 3 milímetros, ya se considera una sonrisa gingival y es poco atractiva para la mayoría de los pacientes. ¿Okay? Nos habla de que las sonrisas con más de 2 milímetros de exposición gingival fueron consideradas antiestéticas. Entonces, ¿qué nos dice Jung y colaboradores? Que la sonrisa ideal fue la que no presentaba una exposición gingival. ¿Ok? ¿Y qué factores se hayan relacionados con esta sonrisa gingival? Esto es algo importante que nosotros tenemos que tener presente. El crecimiento excesivo del maxilar, ¿ok? El crecimiento excesivo del maxilar es un factor muy importante
Tenemos también la hiperactividad del labio superior, que también es otro factor. La extrusión dentoalveolar, la erupción pasiva alterada y la combinación de varios factores que nos van a dar la sonrisa gingival. Y casi la gran mayoría de los pacientes, y los digo por la experiencia que uno va manejando ya años, tratamientos de sonrisa gingival, casi la gran mayoría, doctores, que vienen los pacientes es por una erupción pasiva alterada. ¿Y qué significa una erupción pasiva alterada? No es más que el margen gingival, no es más que el margen gingival está prácticamente muy coronal y está muy distante a la línea amelo-cementaria, ¿ok? O comúnmente llamado también para otros UCA, ¿ok? Entonces, si esta margen gingival está muy lejos de la línea amelo-cementaria, podemos hablar de una erupción pasiva alterada. Y como les comenté, son los pacientes que vienen en la consulta y se diagnostican casi en gran mayoría de erupción pasiva alterada. Hay otra clasificación también del doctor Moniz Bola, que lo clasifica casi lo mismo, ¿no? La erupción pasiva alterada, el exceso maxilar óseo, condiciones que causan el alargamiento gingival, la deficiencia de la longitud del labio y la excesiva movilidad del labio superior. Todo estos nos van a dar prácticamente que el paciente tenga una sonrisa gingival, ¿vale? Entonces, ya viendo del punto de vista, hay un estudio muy interesante del doctor Estefano del Monte, donde nos hablan que el conocimiento de las mediciones dentogingivales, ¿ok? Que nos hablan también de los parámetros y leyes, nos van a ser importantes en el diagnóstico basado en evidencia para planificar tratamientos estéticos dentales. ¿Ok? Entonces, algo importante que nosotros debemos tener presente cuando vamos a tratar un paciente de sonrisa gingival es el conocimiento de la anatomía del frente estético. Esta anatomía que comprende la encía, esto que me acompañan con el cursor de la línea mucogingival, que va a determinar, que nos va a determinar esta línea mucogingival una encía queratinizada y una mucosa alveolar, ¿ok? Porque esto tenemos que nosotros saberlo, porque nosotros vamos a, de alguna manera, vamos a hacer una gingivectomía en la zona anterior, ¿ok? Entonces, también es algo importante que debemos nosotros conocer del punto de vista, es el cenit gingival, ¿ok? Vamos dando parámetros importantes para hacer un buen alargamiento. El cenit gingival no es más que la curvatura más alta en relación al eje vertical, en relación a una línea imaginaria que pasa por el centro del diente. ¿Ok? Entonces es la curvatura más alta, ese es el cenit gingival, pero este cenit gingival también está cuantificado. Ya según esos estudios muy interesantes realizados en diferentes países, nos hablan que el cenit gingival tiene una desviación distal. Esta desviación distal se da tanto en los incisivos centrales y en los caninos. Y esta desviación de este cenit va a ser un promedio de 2 milímetros aproximadamente. Entonces, nosotros cuando vamos a realizar un alargamiento de corona clínica, debemos tener en presente para hacer nuestro mapeo gingival el cenit gingival.
Otro punto importante que debemos tener también es la línea gingival o el nivel gingival. Algo importante también para hacer un alargamiento. Todos sabemos de esto, que sabemos que el margen gingival del central, si pasamos una línea imaginaria, va a coincidir con el margen gingival del canino. Y el incisivo lateral va a estar a 1 o a 2 milímetros. ¿Ok? Siempre nosotros cuando realizamos un alargamiento de corona, debemos buscar en esta parte. Entonces, y es así que nos vamos al artículo muy interesante del doctor Hamad, donde nos habla de que hay 3 niveles hay 3 niveles, valga la redundancia, de líneas gingivales. Uno es esto de acá, que es estético, el nivel, ¿cómo se llama? 2, según el doctor Hamad, nos habla de que el margen gingival del lateral está más arriba que el margen gingival del lateral y canino. Y esto definitivamente es antiestético. Y el nivel gingival, según la clasificación del doctor Hamad, nos habla de que estas 3 márgenes, si paso una línea imaginaria, pueden coincidir. Y eso también es estético. Como pueden ver, uno de los parámetros importantes que tenemos que tener en cuenta cuando ya paciente está en la planificación, realizar el alargamiento de corona clínica, importante saber la encía, la importancia de la encía queratinizada que debe tener cada diente, el nivel gingival, el semigingival, y también otro punto importante que nos ayuda es la proporción en ancho y longitud de los dientes. Hay un estudio muy interesante también que presenté donde nos hablan los 20 parámetros dentales que debemos tener en cuenta, ¿ok? Pero yo me voy a detener respecto a lo que es de alargamiento de corona clínica, ¿ok? Entonces, nosotros para hacer un alargamiento de corona clínica debemos tener una referencia relativa, y esta referencia relativa va de la mano cuánto de longitud puedo yo dar a mi central, a mi canino, a mi lateral, aunque el parámetro muy importante que nosotros para alargar corona clínica va a ser de la parte incisal hasta la línea amelocementaria. Y recalcarles, siempre nos hablan de que el margen gingival está a 1 milímetro o está a nivel de la línea amelocementaria. Es así, cuando vamos a realizar un alargamiento, debemos también devolverle a esa ubicación que debe estar nuestro margen. Y para tener esta ubicación, hay estudios muy interesantes del doctor Pascal Magné, hay estudios muy interesantes también del doctor Busser, donde nos hablan también cuánto debe ser la longitud de la corona. Y normalmente la longitud de la corona, que es un parámetro relativo, debe oscilar entre 10.2 a 11 milímetros. ¿Ok? Pero como yo les comento, para hacer un alargamiento es importante ver esa longitud, y la longitud es del parte incisal a la línea amelocementaria. En algunos casos, no solo vamos a hacer gingivectomía a los dientes, ¿ok? En algunos casos tendremos que hacer osteotomía, y para hacer osteotomía tenemos que saber cómo está el hueso alrededor de ese diente. Según los estudios del doctor Guy,
según los estudios del doctor Mariano Sanz, ¿ok? Que hicieron unos estudios con ayuda de la tomografía axial computarizada, vieron de que los grosores de los huesos vestibular de premolar a premolar casi eran 0,8 en vestibular y 1,2 en palatino. Entonces vamos a ver de que este hueso vestibular que nosotros vamos a retirar o vamos a desgastar, prácticamente es un hueso de grosor muy delgado que oscila prácticamente entre 0,5 a 1 milímetro. Y este hueso que nosotros vamos a desgastar, como ya les comenté, lo podemos realizar con fresa, con cinceles o también con el equipo de piezo eléctrico. ¿Hay diferencias significativas entre uno o el otro? No hay diferencias significativas, solo hay ventajas y desventajas. Entonces, nos planteamos qué hacer ante una situación clínica, ¿ok? ¿Qué hacer cuando un paciente viene en una situación? Entonces, debemos hacer un análisis muy interesante y hacer un manejo tal vez interdisciplinario, donde involucre la ortodoncia, la cirugía maxilofacial, la periodoncia y la restauradora. ¿Ok? Hoy en día los manejos de sonrisa gingival podemos manejarlo con diversas especialidades. ¿Ok? Pero si paciente requiere solo de una gingivectomía, de una osteotomía, nosotros lo podemos manejar sin ningún problema, pero si hay pacientes que ya tienen un exceso de maxilar y se nota mucho su sonrisa y exponen mucho hueso, podemos hacer las interconsultas al ortodoncista y al cirujano maxilofacial. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ahorita unos casos clínicos que nosotros lo hemos resuelto prácticamente con el tratamiento más común, que es el alargamiento de corona clínica, como ustedes pueden ver. Ok, bien, este paciente definitivamente se hace el respectivo análisis clínico. Podemos acá ayudarnos también del diseño sonrisa digital, podemos ayudarnos también acá de un escaneo también, pero casi mayormente los trabajos lo hacemos directamente en boca y haciendo referencia y tomando las medidas clínicamente. Vemos acá este paciente que viene con esta sonrisa y cuando hacemos el respectivo análisis vemos que tiene dientes muy cortos. Vemos que este lateral es diferente a este tamaño. Vemos que su margen gingival está muy coronalmente y cuando se hace el respectivo análisis, el margen gingival puede estar entre 2 a 3 milímetros de la línea melocementaria y por ende asemeja un diente muy corto. Vemos acá que no están los niveles gingivales, el cenigingival no está apropiado. Entonces, todos estos análisis debemos tenernos nosotros en cuenta cuánto de encía queratinizada tiene, cuánto es entre el margen gingival a la línea mucogingival, cuánto de grosor o cuánto de altura de encía queratinizada tenga. Entonces hacemos el análisis y este análisis nos va a determinar hasta qué punto vamos a hacer el mapeo gingival. El mapeo gingival no es más poner un punto, ¿ok? Poner un punto en los diferentes dientes para hacer el respectivo corte de la encía, ¿ok? El respectivo corte de la encía. Pero este punto del cenigingival, como les comenté, tiene que ir relacionado de cuando hemos hecho la medida de la parte incisal hacia arriba y no debe pasar la línea, no debe pasar el límite amelocementario, porque si no estaríamos invadiendo
prácticamente la raíz y estaríamos exponiendo cemento. Entonces acá lo importante es la ubicación del límite amelocementario, que es el límite hasta donde uno puede alargar la corona clínica. Entonces hacemos el mapeo en todos los diferentes dientes. ¿Ok? También podemos utilizar el famoso mocap, también podemos hacer el famoso, también podemos usar las férulas para férulas guiadas, también para hacer también podemos hacer. Entonces, ya teniendo la distancia, ya teniendo la ubicación del línea amelocementaria, hacemos los respectivos puntos sangrantes, que es el mapeo, y recortamos. ¿Ok? Este respectivo corte se tiene que hacer a angulación de 45 grados a nivel bisel interno, casi en las piezas mencionadas que tienen el respectivo punto. Es ahí cuando nosotros tenemos que hacer el respectivo sondaje, ¿vale? Y vemos de que de la línea amelocementaria al hueso debe haber una distancia. Y si no hay esa respectiva distancia, que puede ser de 2 o 3 milímetros, nosotros tenemos que hacer ese respectivo desgaste o esa respectiva osteotomía para devolverle salud a este tejido. Entonces, esto de acá también nos va a decidir de que si hacemos por el mismo surco la osteotomía o levantamos un colgajo. ¿Ok? Decidimos levantar un colgajo, ¿ok? Y ver in situ cuánto y qué distancia hay entre el límite amelocementario al hueso. Si hay los 3 milímetros correspondientes, se debe dejar ahí, pero si no hay, se debe hacer el respectivo corte como este ejemplo, como este caso que hemos desgastado. Este desgaste de hueso, como dice el doctor Martrucci, debe hacer en forma parabólica, ¿ok? Dándole en forma parabólica los dientes que se necesita hacer, hacemos el respectivo desgaste de hueso. Como le comenté, este desgaste de hueso puede realizarse con fresas, se puede realizar con el equipo de piezoeléctrico, se puede realizar con cinceles o con microcinceles, no hay ningún problema. Hicimos el respectivo desgaste, ¿ok? Hacemos la respectiva sutura, ¿ok? La respectiva sutura, y mira cómo el tejido nos va dando a los 7 días, ¿ok? A los 7 días, y los tejidos a los 21 días. ¿Ok? Entonces, este paciente vino en pos de mejorar su sonrisa, y con un tratamiento muy simple, pero teniendo los conocimientos y el protocolo, le hemos devuelto una sonrisa estética. ¿Ok? Y como ya les comenté, esta gingivectomía lo podemos hacer con bisturí, con electrocauterio o con el láser, no habría ningún problema. ¿Ok? Y así vamos presentando otro caso que también viene en esta situación, ¿vale? En esta situación, dientes con espacios interproximales. Vemos acá también, mira la encía, ¿ok? La encía muy coronalmente, no tiene los niveles gingivales como que quisiésemos tener, ¿ok? Entonces, acá planificar, hacer un examen, y nosotros decidimos de hacer un alargamiento de corona clínica.
Hay mucha evidencia científica, doctores, respecto al alargamiento de corona clínica. Hay un soporte de literatura donde nos hablan de que este tratamiento hecho es predecible y es muy exitoso cuando se trabaja de una manera adecuada. ¿Ok? Entonces, a este caso se hizo por supuesto que se hizo un encerado diagnóstico. De este encerado diagnóstico salió un mock-up, ¿vale? Se hizo un mock-up. De este mock-up nos sirvió mucho para hacer los puntos sangrantes o el mapeo gingival y posteriormente realizar el tratamiento de alargamiento de corona clínica. Hacemos el respectivo gingivectomía a bisel interno, hacemos después la incisión intrasurcular para retirar ese collarín. Después de retirar ese collarín, nuevamente hacemos la incisión intrasurcular que nos va directo hasta el hueso para exponer, para posteriormente tomar nuestros microcincel angulados y hacer el respectivo desgaste de hueso. ¿Y por qué hacer el respectivo desgaste de hueso? Porque cuando se sondeó este tejido, ¿vale? Cuando se sondeó en este tejido, prácticamente vimos que el hueso estaba a nivel de la línea amelocementaria y por ende nosotros teníamos que tener esa distancia que puede ser entre 2 a 3 milímetros. Es ahí que nosotros ponemos por el mismo surco nuestro microcincel angulado y hacemos el respectivo desgaste de hueso. ¿Ok? Vamos sacando el desgaste de hueso. Acá está, después de haber realizado la gingivectomía, y vamos a ver a los meses ya después de haberle puesto su carilla. Y acá viene la pregunta, doctor, si yo hago un alargamiento de corona clínica y hago osteotomía, ¿cuánto debe ser la espera para yo poder poner algún tratamiento restaurador, ya sea carilla, ya sea corona? Entonces la literatura también es diversa. Hay literatura que nos hablan de que hay que esperar hasta 6 meses, ¿ok? Para poner una restauración. Y durante ese tiempo hay que dejarle con un provisional. Pero también nos hablan de que un tiempo apropiado de que se debe dejar después de hacer una osteotomía es entre 8 a 12 semanas y ahí podemos hacer la restauración sin ningún problema. ¿Ok? Doctor, y si hemos hecho solo el corte de la encía y solo hemos hecho gingivectomía, hay que dejar cicatrizar por lo menos 21 a 28 días antes de hacer cualquier procedimiento. Tal vez, como hoy en día está muy popularizado, el tema de las carillas. ¿Ok? Entonces vamos a ver también otro caso, ya teniendo en consideración cómo tiene que ser nuestro margen, cómo tiene que ser nuestro seno gingival, nuestros niveles gingivales, y vamos a ver a este paciente, ¿ok? Como vemos acá, tiene un margen gingival que no es antiestético, ¿ok? ¿Qué nos dice la literatura de acuerdo a los márgenes? Que los márgenes de central y de lateral más o menos debe tener una forma elíptica, ¿vale? Y de lateral debe ser ovoide, ¿ok? Entonces, tratamos nosotros de acercarnos en cualquier gingivectomía a devolverlo, eso que nos dice la literatura, ¿ok? Entonces, vamos viendo acá y vamos a realizar el tratamiento, hacemos la medición correspondiente,
hacemos, esto es el mapeo, algo importantísimo que debemos tener presente. Esto es el mapeo gingival, porque esto va a ser un indicativo que va para cortar nuestra encía o para hacer nuestra encía y para hacer nuestra incisión para marginal. ¿Ok? Entonces, de ahí vamos a realizar nuestra incisión a bisel interno, angulación de 45 grados, ¿ok? Angulación de 45 grados. Después de esta angulación de 45 grados, vamos a ver de esta situación, podemos pasar a esta situación clínica, solo con gingivectomía. Y doctor, ¿y acá hizo su respectiva osteotomía? No, porque en el sondaje, cuando hice después el sondaje, había esa distancia que ya lo estoy repitiendo una y dos veces, de que de la línea menos cementaria al hueso debe haber una distancia aproximadamente de 2 a 3 milímetros, de 2 a 3 milímetros, y si tiene esa distancia, no hay necesidad de hacer osteotomía. Entonces, de una situación clínica, pasamos a esta situación clínica, devolviendo estética al paciente. ¿Ok? Bueno, entonces, algo importante que nosotros debemos tener en consideración es cuánto de encía queratinizada nosotros tenemos cuando vamos a hacer un alargamiento de corona clínica. Cómo debe estar sus niveles gingivales, cómo deben estar sus cenigingivales, cómo debe ser la longitud del diente. Todo eso nosotros lo tenemos que hacer en la planificación antes de hacer cualquier procedimiento de gingivectomía a osteotomía. ¿Vale? Entonces, quiero agradecerle a cada uno de ustedes y